dicen que los secretos más pesados no se confiesan frente a una cámara, sino justo antes de morir. En el caso de Ernesto Alonso, el llamado señor telenovela, sus últimas palabras no fueron sobre el éxito, sino sobre lo que jamás quiso admitir en vida: los amores que lo marcaron, los rumores que lo persiguieron y las muertes que ensombrecieron su legado. Porque sí, detrás del productor elegante y del galán impecable, hubo un hombre atrapado entre la fama y el miedo. Durante décadas, se habló de sus relaciones con estrellas como Miroslava, María Félix y Silvia Pinal, pero también de vínculos ocultos con jóvenes actores como Eduardo Yáñez, Aarón Díaz y Guillermo García Cantú. Lo que pocos saben es que esas historias de amor y traición formaron una red de secretos que casi destruye su imperio. ¿Quién fue realmente Ernesto Alonso? ¿Un genio del melodrama o un hombre que convirtió su vida en una telenovela más peligrosa que cualquiera de sus guiones? Quédate, porque en los próximos minutos conocerás la confesión que lo cambió todo, la que nunca se escuchó en televisión. En los años 80, mientras México entero se rendía ante sus telenovelas, en los pasillos de Televisa corrían susurros. Se decía que el señor telenovela no solo elegía a sus protagonistas por talento, sino también por afinidad personal. Los chismes crecían con cada nuevo rostro masculino que aparecía en pantalla. Y aunque Alonso jamás respondió públicamente, quienes lo conocieron aseguran que, en privado, lo atormentaban dos cosas: la culpa y el miedo a ser descubierto. Pero para entenderlo, hay que regresar a donde todo empezó. Tenía apenas 17 años cuando se enamoró por primera vez. Su nombre era José Cruz, un amigo de su hermano. Su relación fue breve, intensa y clandestina. Pero un día, su hermano los descubrió y el escándalo estalló. Sus padres, horrorizados, lo enviaron a un colegio militar. Para un joven soñador, eso fue una condena: cambiar los escenarios por fusiles, los aplausos por castigos. Sin embargo, el destino, o la casualidad, intervino. Una tarde, dos actrices itinerantes, Isabel y Anita Blanch, pidieron un tocadiscos en casa de los Alonso. Ernesto aprovechó para confesarles todo: su amor prohibido, su castigo y su deseo de ser artista. Ellas le dieron el consejo que cambiaría su vida: no dejes que te encierren. Tu destino está en México. Con apenas 18 años, tomó sus pocas cosas y partió a la capital. Ese viaje fue el inicio del mito, y también del personaje que jamás podría abandonar. Si hasta aquí te parece increíble cómo comenzó la historia del hombre que dominaría la televisión mexicana, no olvides dejar tu like y suscribirte. Lo que viene es aún más sorprendente: los secretos que ni sus amigos más cercanos se atrevieron a contar. En la Ciudad de México, Ernesto conoció a Celestino Gorostiza, el director de Bellas Artes. Fue él quien lo formó como actor, pero también quien lo instruyó en algo más oscuro: cómo interpretar un papel fuera del escenario. Le ordenó engrosar la voz, dejarse bigote y proyectar la imagen del galán heterosexual que el público esperaba. Desde ese momento, Alonso entendió que su carrera dependía de su silencio. Vivió bajo una doble identidad. En pantalla, el hombre que enamoraba mujeres. En la vida real, alguien que debía ocultar sus verdaderos afectos. Años después, él mismo admitiría que esa enseñanza fue tanto su salvación como su condena. Durante los años 40, su carrera despegó. Actuó junto a Fernando Soler y conoció a la legendaria Sara García, quien se convirtió en su protectora. Ella lo aconsejó con dureza: no entregues tu corazón sin saber si será correspondido, y sobre todo, no reveles tus sentimientos. Ese consejo se transformó en ley. Desde entonces, Alonso amó en silencio. Entre luces, cámaras y rumores, comenzó a construir la figura del señor telenovela. Pero detrás del éxito, su vida personal se volvió un laberinto de pasiones ocultas y amistades que cruzaban los límites, y en ese laberinto comenzaría el verdadero misterio.
A partir de ese momento, Ernesto Alonso aprendió que en el mundo del espectáculo no bastaba con actuar en escena, había que actuar también en la vida. Cada entrevista, cada gesto, cada palabra estaba medida. Aprendió a sostener miradas que no sentía y a fingir pasiones que no lo conmovían. Esa doble interpretación se volvió su escudo y su condena. Mientras la gente lo veía como un conquistador, él vivía bajo una constante vigilancia invisible, la del juicio social. En los teatros de la época conoció a El Maje, un actor joven, adinerado y de modales finos. Entre ensayos y confidencias nació un vínculo fuerte, que pronto se transformó en algo más profundo. Pero el destino les jugó una carta cruel. La familia del Maje los Esa mezcla de dolor y orgullo lo empujó a crecer profesionalmente. Trabajó con Fernando Soler en Papacito y en los estudios conoció a Víctor Junco, un actor que lo deslumbró. Intentó conquistarlo, pero fue rechazado. Era la primera vez que la vida le recordaba que ni el talento ni el encanto podían darle lo que más deseaba: amor sin miedo. Fue entonces cuando apareció Sara García, la figura maternal del cine mexicano. Ella, lejos del personaje dulce que todos conocían, fue su consejera más dura. Le advirtió que el mundo artístico podía destruir a quien se mostrara demasiado humano. «Protege tu corazón y tu reputación», le dijo, y esas palabras se volvieron su regla de vida. Desde entonces, Ernesto comenzó a construir una muralla entre su verdadero yo y el que el público quería ver. Esa dualidad lo acompañaría por décadas. En público era impecable, en privado, un hombre que confiaba solo en quienes sabían guardar silencio. Y entre esos silencios surgieron los vínculos más peligrosos de su vida. En los rodajes de los años 40, el joven actor se volvió confidente de muchas actrices. Ellas lo buscaban porque era distinto. No intentaba seducirlas, las escuchaba. Le contaban sus desdichas, sus romances secretos, sus miedos. En los camerinos se convirtió en una especie de confesionario con traje y corbata. Ahí escuchó de labios de Miroslava el drama de su matrimonio frustrado con Jesús Jaime Obregón, un actor que fingía ser lo que no era para sobrevivir en una sociedad implacable. Ella le confesó su dolor y él, por primera vez, se atrevió a compartir el suyo. Nació una amistad sincera, marcada por la complicidad y los secretos compartidos. Entre risas nerviosas, ambos se decían que su vida parecía escrita por un guionista cruel. Con María Félix, en cambio, la relación fue distinta. Eran dos fuerzas poderosas, acostumbradas a mandar. Entre ellos hubo respeto y una amistad llena de chismes y confesiones. María lo admiraba, pero también lo temía. Sabía que Ernesto conocía verdades que podían destruir reputaciones enteras. En una ocasión, cuando ella le confió los amores ocultos de su hijo, Enrique Álvarez Félix, él solo respondió con una frase fría y calculada: «El talento no necesita permiso, María. Déjalo ser». Esa frase marcó el inicio de una ruptura entre ellos. María nunca le perdonó que impulsara la carrera de su hijo en televisión. Y cuando comenzaron los rumores de que Enrique y Ernesto compartían más que amistad, la tensión se volvió insoportable. La prensa no tardó en alimentarse del escándalo, mezclando verdades y exageraciones. El tiempo se encargó de convertir esa relación en uno de los misterios más discutidos del medio. Cuando Enrique Álvarez Félix murió en 1996, los titulares resucitaron todos los rumores. Muchos insinuaron que compartían más que proyectos, que entre ellos existía un lazo tan personal como profesional. Ernesto nunca respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier desmentido. Esa fue su manera de enfrentar la tormenta. No negar, no admitir, simplemente dejar que el tiempo borrara lo que la prensa escribía con tinta venenosa. Pero el tiempo, en lugar de borrar, multiplicó los ecos. En los años 60,
Cuando dejó el cine para concentrarse en las telenovelas, su reputación ya era un enigma. En cada set, las historias se repetían con distintos nombres. Se decía que algunos actores jóvenes recibían su apoyo, y que ese apoyo tenía condiciones que nadie se atrevía a discutir en público. Entre esos nombres apareció Frank Moro, un actor cubano de mirada intensa y ambición desbordada. Su relación con Ernesto fue tan apasionada como inestable. En los pasillos de Televisa se decía que el productor lo protegía con la misma devoción con la que otros protegían un secreto. Cuando Moro murió joven, los rumores regresaron más fuertes que nunca. Algunos afirmaban que su destino estaba ligado al de Alonso más allá del trabajo. Esa pérdida lo golpeó profundamente. Desde entonces, Ernesto comenzó a cambiar. Su carácter se volvió más reservado, casi místico. Quienes lo conocieron en esa etapa dicen que hablaba con frases enigmáticas, como si se preparara para algo que solo él entendía. Fue entonces cuando llegó el proyecto que marcaría su carrera y, según muchos, también su leyenda: El Maleficio. Una historia de brujería, poder y ambición que, para algunos, reflejaba su propia vida. La ironía era inevitable. El hombre que había pasado décadas controlando los destinos de otros en la pantalla, ahora interpretaba a un hechicero obsesionado con dominarlo todo. Y fue ahí, justo en esa época, cuando conoció a Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez tenía poco más de 20 años cuando conoció a Ernesto Alonso en un club de la Zona Rosa. No era aún el galán que todos conocerían, sino un muchacho con hambre de futuro. Ernesto lo observó desde lejos, lo invitó a su mesa y, como tantas veces en su vida, decidió apostar por el instinto. Lo llevó a su departamento, le consiguió clases de actuación y lo presentó con los productores de Televisa. En cuestión de meses, Yáñez pasó de cuidar autos a protagonizar escenas frente a las cámaras. El rumor corrió como pólvora. Decían que la cercanía entre ambos no era solo profesional. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Pero el ambiente del medio se llenó de insinuaciones. Aún así, Ernesto jamás lo negó ni lo confirmó. Prefería el silencio, ese escudo que lo acompañó hasta sus últimos días. La relación entre ambos se enfrió con los años, pero una disputa posterior la revivió. Tras la muerte de Alonso, Yáñez aseguró que Ernesto le había regalado un departamento en agradecimiento por su trabajo. Sin embargo, los papeles demostraron que el inmueble seguía a nombre del productor. Aquello desató un pleito legal y una tormenta mediática que resucitó viejos chismes. Para muchos, el asunto no era un simple desacuerdo financiero, sino una historia de afecto y traición. El caso acaparó titulares durante semanas y dejó una pregunta abierta. ¿Fue un gesto de amor o una deuda que nunca se pagó? Pero Eduardo no fue el único. También se habló de otros nombres: Aarón Díaz, Guillermo García Cantú, incluso jóvenes promesas que desaparecieron del medio sin dejar rastro. Todos, de una forma u otra, ligados al mismo hombre. Algunos decían que Ernesto veía en ellos la juventud que ya no tenía, otros que buscaba protegerlos del mismo juicio social que él había sufrido. La verdad exacta, como casi todo en su vida, quedó sepultada entre rumores y medias verdades. A finales de los 70, Alonso ya era el productor más influyente de la televisión mexicana. Lo que él decidía, se hacía. Sus telenovelas dominaban el horario estelar y su nombre abría puertas. Pero el poder tiene un costo, y el suyo fue la soledad. A pesar del lujo y la admiración, comenzó a encerrarse cada vez más en su propio mundo, rodeado de símbolos, retratos antiguos y silencios incómodos. Fue durante esa etapa cuando aceptó protagonizar El Maleficio, la telenovela que definiría su carrera. Interpretaba a un hombre adinerado obsesionado con el poder y los rituales oscuros. El público lo amó,
pero algunos colaboradores juraban que el personaje se parecía demasiado a él. Se decía que en su casa coleccionaba objetos antiguos y que creía en energías que podían influir en el destino. Las coincidencias entre ficción y realidad avivaron la leyenda. Mientras las cámaras mostraban al villano que dominaba a todos, detrás del set, Ernesto controlaba su entorno con la misma precisión. Decidía quién ascendía, quién quedaba fuera y a quién se protegía. Para muchos, esa autoridad lo volvía un dios dentro de la televisora. Para otros, un hombre que confundió el afecto con el poder. Esa mezcla de misterio y control era su marca. Algunos lo veían como un benefactor, otros como un manipulador elegante. Lo cierto es que nadie salía ileso de su círculo. Y aunque sus producciones llenaban salas y hogares, su vida privada se hacía cada vez más inaccesible. Quienes lograban entrar en su intimidad hablaban de un hombre culto, reservado, con una ironía sutil que podía desarmar a cualquiera. Podía citar a Shakespeare y en la misma conversación soltar una frase digna de vecindad mexicana. Su elegancia no era solo de traje, era un lenguaje, pero también era un muro. A los ojos del público, todo era éxito. Sin embargo, dentro de ese brillo había grietas. La prensa empezó a notar que algunos de los jóvenes actores cercanos a él desaparecían de los créditos o se alejaban del medio repentinamente. Con el tiempo, varias de esas ausencias coincidieron con tragedias que dejaron huella en la farándula mexicana. Uno de los casos más comentados fue el de Rodolfo Rodríguez Besares, integrante del elenco de Cachún Cachún Rarra. Su muerte, asociada a una enfermedad que en aquel tiempo se trataba con tabú y miedo, reavivó los rumores sobre Ernesto. Muchos medios insinuaron vínculos personales entre ambos. Sin pruebas, claro, pero con suficiente morbo para vender titulares. Para entonces, Ernesto ya no desmentía nada. Había aprendido que el escándalo era parte de su biografía, como los créditos finales de una telenovela. Su única defensa era seguir creando historias que opacaran las suyas. A los 90 años, su salud empezó a debilitarse. Los años de trabajo, las largas jornadas y el peso de una vida entera de discreción comenzaron a cobrar factura. Pero aún así seguía asistiendo a las grabaciones, siempre impecable, con el mismo porte que lo había convertido en símbolo de elegancia. Dicen que poco antes de su partida concedió una entrevista privada, fuera de cámaras. En ella, admitió lo que todos intuían pero nadie había oído de su boca, que su vida entera fue una actuación, que el precio de mantener una imagen fue no poder amar libremente, que detrás de cada historia que producía había un reflejo de su propio miedo. Aquella confesión no buscaba escándalo, sino descanso. Aquella entrevista privada fue breve, pero contundente. Sus palabras no eran de arrepentimiento, sino de cansancio. Actué toda mi vida, incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Habría dicho con una serenidad que estremecía. Para un hombre que vivió décadas construyendo ficciones, reconocer que su vida también lo fue, era su confesión más grande. Quienes lo escucharon aseguran que habló sin culpa, pero con tristeza. Admitió que su carrera fue un refugio, una forma de mantener ocupas las manos mientras el corazón guardaba silencio. No lo hacía por vanidad, sino por miedo. Miedo a perderlo todo en un tiempo en el que ser diferente costaba caro. Esa frase se volvió casi profética. En la industria el rumor de su sinceridad corrió rápido. Algunos lo consideraron un gesto valiente, otros una debilidad. Pero lo que pocos entendieron es que Alonso no buscaba redimirse, sino dejar constancia de que detrás del mito hubo un hombre que también sufrió las reglas del juego que él mismo ayudó a construir. Su entorno más cercano notó un cambio. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba frases que parecían despedidas.
En las últimas reuniones de producción de Televisa, se le veía reflexivo, mirando a sus actores con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que su historia seguía inconclusa. Algunos asistentes de confianza contaron que días antes de su muerte reunió a parte de su equipo en su casa. Sobre la mesa, junto a fotografías antiguas, dejó una carpeta con anotaciones escritas a mano. En ellas detallaba momentos de su vida que nunca quiso compartir públicamente. Entre esos apuntes, uno llamó la atención. Una lista de nombres que, según él, dejaron huellas en su vida más allá de la pantalla. No había explicaciones, solo iniciales y fechas, pero bastó para que comenzaran las especulaciones. Se decía que ahí estaban los nombres de sus grandes amores y las personas que marcaron sus decisiones. Aquella lista se convirtió en el último misterio del señor telenovela. Con el paso de los días, esa carpeta desapareció. Algunos aseguraron que fue destruida por alguien cercano, otros que fue guardada por un familiar que prefirió mantenerla oculta. Lo cierto es que nunca volvió a aparecer, y quizá por eso, la versión más extendida fue que Alonso quiso llevarse esos secretos consigo. Su partida fue tan discreta como su vida privada. Falleció el 7 de agosto de 2007, a los 90 años, en la Ciudad de México. El diagnóstico oficial hablaba de complicaciones respiratorias, pero para muchos, el verdadero peso que lo había agotado no era físico, sino emocional. Era el cansancio de cargar con tantas historias ajenas y propias, sin poder contarlas. Esa misma tarde, los noticieros recordaron su trayectoria con imágenes de sus telenovelas más emblemáticas. Pero entre los homenajes y las palabras solemnes, una frase resonó entre quienes lo conocieron. Ernesto murió como vivió, rodeado de secretos. Después de su partida, comenzaron a salir a la luz testimonios que hasta entonces nadie se había atrevido a dar. Un antiguo asistente de producción relató que, en sus últimos meses, Alonso pasaba horas viendo cintas viejas en su sala. No eran sus grandes éxitos, sino grabaciones personales. Detrás de cámaras, reuniones de elenco, fiestas privadas. En esos videos aparecían rostros que el público reconocía al instante, actores que años después vivirían destinos trágicos. Esas coincidencias encendieron la imaginación de muchos. Se hablaba de una maldición invisible, de un círculo de personas que compartieron su cercanía y terminaron con finales amargos. Los más supersticiosos lo asociaban con la temática de El Maleficio. Decían que, igual que su personaje, Alonso había jugado con fuerzas que después le pasaron factura. Aunque para quienes lo conocieron de verdad, esa idea era solo una metáfora, la de un hombre que quiso controlar cada detalle de su vida, pero no pudo controlar lo esencial. El tiempo fue transformando su historia en leyenda. Con los años, cada nueva generación descubría una versión distinta de su figura. Algunos lo veían como un visionario que rompió moldes, otros como un hombre atrapado por su propio personaje. Pero en algo todos coincidían. Nadie, antes ni después, marcó la televisión mexicana como él. La ironía más grande es que, mientras millones lo admiraban por su capacidad de crear drama en pantalla, su vida real había sido el guión más poderoso de todos. Una trama donde el amor, la ambición y el miedo convivían en un mismo acto. Y aunque su historia parecía haber terminado, un último detalle volvió a sacudir todo. Semanas después de su fallecimiento, un periodista reveló que existía una grabación inédita de Ernesto Alonso, realizada durante una entrevista privada en su casa.
En esa cinta que nunca llegó a transmitirse completa, el productor hablaba sin guión, sin maquillaje, sin personajes. Según el reportero, había un momento en el que su voz temblaba ligeramente mientras decía: «Ya no temo que se sepa quién fui, porque al final, eso también fue parte del personaje». Esa frase se volvió viral años después, repitiéndose una y otra vez en redes y programas de televisión. Era su última ironía, admitir que toda su vida fue una actuación, pero también su obra maestra. Si hasta ahora creías conocer al señor telenovela, espera a descubrir lo que se ocultó en sus últimos días. Dale like y quédate, porque lo que viene revela una verdad que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Años más tarde, uno de sus antiguos colaboradores de confianza rompió el silencio y contó algo que lo cambió todo. El colaborador que habló había sido su asistente personal por más de 20 años. Lo acompañó en giras, grabaciones y noches interminables de edición. Era de los pocos que entraban sin tocar la puerta. Cuando decidió hablar, lo hizo con respeto, no con morbo. Su versión cambió para siempre lo que se creía del productor más poderoso de México. Contó que, durante sus últimos meses, Ernesto le confió algo que nunca dijo en público: que había amado profundamente a 3 personas en toda su vida, y que ninguna de esas relaciones pudo sobrevivir a la presión del entorno. Una de ellas, dijo, había sido con un actor que luego se volvió protagonista de sus telenovelas más exitosas. No dio nombres, pero las fechas coincidían con los años en que Eduardo Yáñez empezaba a aparecer en los créditos principales. Según el asistente, Ernesto lo resumió con una frase que todavía eriza la piel: «Yo no tuve hijos, pero dejé al mundo muchos herederos de mi cariño y de mi silencio». Esa oración explicaba más que cualquier biografía. A partir de esa revelación, los medios retomaron el tema con más fuerza. Programas de espectáculos, revistas antiguas y fanáticos comenzaron a buscar pruebas, fotografías, testimonios. Algunos encontraron coincidencias inquietantes, regalos costosos, departamentos pagados a nombre de terceros y mensajes escritos de puño y letra donde se mezclaban frases de amistad con un afecto más íntimo. Nada se comprobó oficialmente, pero tampoco se desmintió. Cada nuevo dato alimentaba el misterio, y ese misterio, como siempre, lo mantenía vivo. Su colaborador también relató que en sus últimos días, Ernesto hablaba con tono más espiritual, no de religión, sino de energía. Decía que el amor no se apaga con los años, solo cambia de forma. Que había amado tanto como había trabajado, pero que una cosa siempre le ganó a la otra. Al escucharlo, uno entiende la paradoja de su vida. Fue un hombre que hizo llorar a un país entero con historias de amor, pero nunca pudo vivir la suya sin miedo. Esa ironía, tan mexicana, tan suya, fue el reflejo de una generación que aprendió a disimular los sentimientos detrás de una sonrisa educada. Entre los papeles que dejó en su oficina, su asistente encontró un cuaderno con notas sobre un proyecto inconcluso. Se trataba de una historia sobre un productor de televisión que, al morir, era juzgado por las almas de todos los personajes que había inventado. El protagonista se defendía diciendo que cada historia era una forma de pedir perdón por algo que había hecho en vida. Algunos dicen que ese guión era su manera de cerrar cuentas con el pasado. Cuando la prensa se enteró de la existencia de ese texto, las teorías volvieron a multiplicarse. Para muchos, el señor telenovela había intentado contarse a sí mismo sin nombrarse. Para otros, era su despedida disfrazada de ficción. Lo cierto es que después de su muerte, una serie de coincidencias extrañas volvió a poner su nombre en los titulares. Varios actores que trabajaron bajo su dirección empezaron a hablar de sucesos curiosos en los sets, luces que se encendían solas, objetos que cambiaban de lugar, y voces que parecían salir de las grabaciones viejas. No faltó quien dijera que era su manera de seguir presente, controlando todo, como siempre. Más allá de las leyendas,
su influencia se mantuvo en cada nueva generación de productores. Algunos intentaron imitar su estilo, otros lo criticaron por haber llevado el melodrama a su punto más intenso. Pero ninguno pudo escapar de su sombra. En los pasillos de Televisa aún se escucha su nombre con respeto, mezclado con una pizca de temor, como si pronunciarlo demasiado fuerte pudiera despertar algo. En entrevistas posteriores, Eduardo Yáñez fue preguntado más de una vez sobre su relación con Ernesto Alonso. Siempre respondió lo mismo. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Nunca añadió nada más. Pero los rumores sobre Aarón Díaz y Guillermo García Cantú también regresaron con fuerza. Algunos excompañeros aseguraron que Ernesto los consideraba como sus hijos profesionales, pero otros insinuaban vínculos más personales. Ninguno de ellos lo confirmó jamás. Sin embargo, la manera en que hablaban de él, con mezcla de respeto y nostalgia, revelaba que había algo más profundo que un simple contrato laboral. Lo curioso es que, mientras el público buscaba escándalos, quienes realmente lo conocieron recordaban otra cosa: su obsesión por dejarlo todo perfecto. Era capaz de repetir una escena 20 veces solo para lograr un gesto exacto, una mirada precisa. Esa perfección, que en pantalla parecía genialidad, en su vida personal se convertía en exigencia. Quería controlarlo todo, incluso lo que no podía preverse: el amor, la lealtad, la muerte. En una conversación grabada en los 90, un periodista le preguntó por qué nunca se casó. Ernesto sonrió y contestó: porque el matrimonio es para los que tienen tiempo de aburrirse. Detrás de esa broma había una verdad incómoda. Jamás encontró un lugar donde pudiera ser él mismo, sin temor a perder su trono. Pero ni siquiera el hombre más poderoso de la televisión puede huir del paso del tiempo. Sus últimos meses los pasó en su casa, rodeado de fotos de sus producciones y de rostros que ya no estaban. En esas paredes, decía, podía escuchar las voces de todos los que alguna vez amó. Lo que su asistente reveló después haría estremecer a todo México. En una de sus últimas noches, Alonso pidió que dejaran encendido el televisor con una de sus viejas telenovelas. Según él, así se sentiría acompañado por las historias que creó y por las personas que nunca pudo olvidar. Esa imagen, el productor mirando sus propias ficciones hasta el amanecer, se convirtió en la metáfora perfecta de su vida. Un hombre rodeado de miles de personajes, pero sin nadie con quien hablar realmente. Y justo cuando todos creían que ya no quedaba nada más por descubrir, una llamada desde un archivo televisivo cambiaría todo. La llamada provenía del archivo histórico de Televisa. Un técnico había encontrado una cinta olvidada en una caja etiquetada con el nombre Proyecto Especial, 1986. Lo que contenía era una entrevista inédita, grabada en el mismo foro donde se filmó El Maleficio. El material mostraba a Ernesto Alonso frente a cámara, sin guión, hablando como nunca